Bueno, el siguiente tema se llama Las tres reflexologías base y su uso en la naturopatía. El disertante es naturópata reflexólogo desde Chile, el doctor Juan Ramón Menares. Muy bienvenidos sean a esta instancia del segundo Congreso de Reflexología y Movimiento. Mi nombre es Juan Ramón Menares, yo soy parte de ONG Naturópatas para Chile y en esta instancia vengo a hacer una presentación de las tres reflexologías base y su uso en la naturopatía. Cabe resaltar que la presentación que vamos a tener en este momento tiene una percepción desde mi punto de vista como profesional, así que si existe cualquier duda o consulta, obviamente estamos aquí para poder responderla y aclararlas. Entonces comenzamos. Vamos a partir con una frase del gran Hermes Trismegisto. Como ustedes pueden saber, Hermes ya es uno de los mayores sabios que vamos a tener en la antigüedad, que va a representar a las tres grandes culturas más antiguas y va a establecer lo que son los principios herméticos. Y estos principios herméticos van a definir en sí cómo va a estar constituida la realidad constante que nosotros vamos a estar construyendo. Y uno de estos principios, que es el principio de polaridad, nos dice así: todo es dual. Todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Semejantes y desemejantes son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran, todas las verdades no son sino medias verdades, y todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Por ende, ¿qué nosotros entendemos en sí? De aquí existe el principio que, al igual que la medicina china, la trabaja el principio del yin y el yang, como es arriba es abajo, como es grande es pequeño, como se expande se contrae. Vamos a tener estos dos polos y estos dos movimientos energéticos constantes. Y cómo los vamos a observar en las reflexologías, ya los vamos a ver en sí. La proporción áurea es un estudio que ya viene de hace, bueno, no sé si millones, pero mucho tiempo atrás en sí, desde los griegos, que empezaron a ver que la anatomía corporal era perfecta. Que nosotros, al calcular el tamaño de la falange del dedo, multiplicarlos cada tantas veces, nos va a dar el tamaño completo del cuerpo, asimismo de un brazo, del brazo, diferentes formas, nos va a dar a entender cómo se construye este cuerpo proporcional y perfecto que vamos a encontrar anatómicamente. Y toda esta perfección y todo este crecimiento y estas estructuras que van a estar en una forma perfecta y simétricamente perfectas también, se van a encontrar en las reflexologías base, que van a ser principalmente la iriología, la auriculoterapia y la reflexología podal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que las reflexologías existen en diferentes estructuras. Vamos a encontrar reflexología en la cara, reflexología en las manos, reflexología en la cabeza, en sí en diferentes estructuras. Pero las bases en sí para un naturópata y un profesional de la salud vendrían siendo estas tres observaciones, ya que cada una de estas tres reflexologías nos va a dar pie para un tratamiento, para una observación, para diferentes afecciones que nosotros vamos a estar viendo y tratando como profesionales de la salud. La proporción áurea es tanto física como energéticamente, ya que en la imagen que nosotros podemos ver sería cómo va a estar distribuida esta red eléctrica que va a gobernar y va a controlar las estructuras, los órganos y las partes más importantes de nuestro cuerpo directamente. La reflexología podal es, como ya sabemos, el masaje que se realiza en el pie, y en el pie vamos a encontrar diferentes estructuras que se expresan en esta anatomía perfecta. Por ende, vamos a ver que en la parte de los dedos del pie va a estar la cabeza, va a estar la parte superior de nuestro cuerpo, y ya en la parte del talón, obviamente la zona ya de la eliminación y la parte inferior. La reflexología podal se caracteriza en sí por el hecho de que este masaje estimula el cuerpo, estimula los emuntorios, estimula la energía vital para fomentar la eliminación de toxinas. Por ende, vamos a encontrar que los puntos importantes de la reflexología podal se van a ir en la estimulación de los emuntorios. Van a estimular el riñón, la vejiga, el pulmón, el hígado, y en sí con todo esto también la piel y el sistema linfático. La reflexología podal ya vemos que trabaja las zonas reflejas, como lo dice obviamente su nombre, y va a estimular estos órganos a través de toda una red nerviosa y una red de
fascias musculares que van a conectar el cuerpo, ya que la medicina china habla de los corpúsculos de von Hahn, que vendrían siendo obviamente toda esta red eléctrica que es de los meridianos, principalmente de acupuntura, pero aquí obviamente va a haber una separación en eso, aquí estamos viendo ya las reflexologías concretas directamente. Como base ya de la medicina china vamos a encontrar la auriculoterapia, que obviamente ya va a salir a flote en el área de la salud con el doctor Paul Noguer, que es un francés que va a expandir todo el conocimiento de las primeras cartografías de la oreja, donde podemos ver que anatómicamente va a estar distribuido desde el lóbulo de la oreja, que va a estar el cráneo, van a estar los ojos, la boca, los oídos, todo lo que es la parte superior de tu cuerpo, y hacia arriba, en este caso de la oreja, vamos a tener ya las manos, las piernas, y en la zona interna ya los órganos directamente. La auriculoterapia es una forma bastante rápida de aliviar dolencias, de aliviar patologías, de aliviar situaciones que están aquejando a un paciente quizás hace muchos años, por lo cual es una terapia bastante rápida y bastante tangible para el paciente de un día para otro, así que es bastante próspera en un buen tratamiento y un buen alivio del motivo de consulta que va a tener nuestro paciente. Obviamente la auriculoterapia, como les mencionaba, nace de la medicina china, de la comprensión en que el cuerpo trabaja con una red eléctrica completa, y esta red eléctrica estaría distribuida por las diferentes zonas que van a estar en la oreja, tanto la zona de la absorción, de la metabolización, de la zona ya que va a ser del movimiento físico, que vamos a encontrar la columna, las manos, las piernas en sí, y así cada parte más específica que ya vamos a ver más adelante. La ideología, como ya base del análisis directo de las reflexologías, nos va a dar a entender y nos va a dar un mapa completo de cómo están las estructuras, cómo está el tejido nervioso, el tejido circulatorio y linfático. Por lo cual, de las tres reflexologías, es la que más nos va a demostrar qué tan alterado está el cuerpo de la persona, qué tan afectado están ciertos órganos, qué tanta cantidad de toxemia podemos observar en el iris de nuestros pacientes. Por lo cual, la ideología es la herramienta más factible para nosotros poder entender cómo está el órgano de nuestro paciente y dónde vamos a enfocar nuestro tratamiento, ya que las reflexologías nos va a dar ese pie a entender qué es lo más importante que tenemos que partir tratando en nuestros pacientes, ya que si no tratamos en sí ciertas afecciones en el hígado, en los riñones o en los pulmones, vamos a encontrar que sí o sí va a haber una cantidad mayor de toxemia, una mayor cantidad de situaciones que pueden estar alterando el buen funcionamiento orgánico del paciente y obviamente de las estructuras que van a estar afectadas. Las cartografías de las reflexologías base van a estar trabajando con la proporción áurea, como yo les mencionaba, y con un enfoque centrípeto a base del eje del cuerpo, que obviamente es el ombligo directamente. Si nosotros observamos la ideología, vemos de que el primer signo que nosotros podemos observar es el estómago, los intestinos, y de ahí ya serían las estructuras aledañas, pero va a partir principalmente del estómago y del ombligo, que nos va a hacer como el punto de eje para nosotros observar las demás estructuras. En el caso de la auriculoterapia, vamos a observar que existe el punto cero, que es un punto que está al lado del estómago, así que es el punto que va a equilibrar el metabolismo corporal, y de ahí va a empezar a crecer la red nerviosa que nace de la oreja, ya que entendiendo el proceso de evolución y el proceso de crecimiento anatómico que tiene la oreja de los fetos en el proceso del embarazo. Así que vamos a ver que las cartografías siguen un patrón específico de construcción y siguen un patrón para poder entender este mapa que nosotros no podemos conseguir ahora actualmente en internet, pero anteriormente era mucho más difícil conseguirlo y obviamente entenderlo completamente. En el caso ya de la reflexología apodal, nos salimos un poco de la regla, ya que la reflexología apodal va a trabajar a un nivel anatómico mucho más tangible, ya que la parte de la punta de los dedos va a ser el cráneo, la parte inferior va a ser la zona de eliminación y la parte media ya los órganos completamente. Así que
De estas tres cartografías nosotros podemos inferir y podemos hacer un análisis global de cómo está el cuerpo de nuestra persona y qué tanta cantidad de toxemia y qué tanta cantidad de problemas puede estar padeciendo a base de estas tres visiones que vamos a tener del cuerpo, ya que nosotros como naturópatas intentamos ser los menos invasivos en cuanto al análisis y el tratamiento que vamos a tener con nuestros pacientes. Así que vamos a intentar trabajar de una forma mucho más amena y una forma menos invasiva nuestras patologías, perdón, las patologías que va a tener nuestro paciente en sí. El análisis visual y palpable que vamos a tener en estas tres reflexologías va a ser el que nos va a dar pie a entender cómo van a estar las estructuras más importantes que nosotros tenemos que definir, que principalmente van a ser los emuntorios corporales, que van a ser obviamente los órganos que van a estar eliminando mayor cantidad de toxinas diariamente. Este análisis lo podemos categorizar como el equilibrio que va a tener la energía vital para luchar contra estas patologías en sí, ya que en el iris podemos ver cómo está el sistema nervioso, podemos ver cómo está el sistema circulatorio y linfático, que van a ser los que más van a mover toxinas y los que van a ser los que más se van a ver afectados a la larga cuando haya mayor cantidad de toxemia a nivel del hígado, a nivel del riñón. El análisis que nosotros podemos hacer en el caso de la auriculoterapia es ambos, es tanto visual como palpable. Este análisis va a depender totalmente del ojo terapéutico que va a tener el paciente, ya que, no sé, un ejemplo, en mi caso, lo primero que se hace al observar una oreja es se observa con la oreja sucia, entre comillas, donde va a haber mayor cantidad de exudaciones de toxemia, va a haber mayor estimulación en sí, por lo cual nosotros analizamos la oreja cuando llega, la oreja cuando está limpia y la oreja cuando ya está estimulada sanguíneamente por un masaje auricular, ya que en los tres estados de la oreja nos va a indicar diferentes afecciones y diferentes alteraciones que va a tener nuestro paciente. Un ejemplo, si nosotros tenemos una oreja blanca o una oreja con un color parcial, vamos a entender que va a ser cuando un paciente va a estar en un estado de reposo o un estado de relajo en sí, pero cuando ya apretamos la oreja, hacemos que la oreja se ponga roja y se irrigue de sangre, ya vamos a encontrar cuando va a ser un paciente en un estado de hipertonía. Por ende podemos observar que hay patologías que van a estar en estados de relajo y van a haber patologías que se van a alterar cuando hay alguna afección distinta, como una subida de presión, como alguna fiebre, como alguna situación mental que pueda estar alterando. Y ya en el caso de la reflexología podal, también obviamente es visual y palpable, pero más que visual va a ser palpable, ya que cuando nosotros vamos pasando nuestro dedo por la zona ya del intestino, de la vejiga o del riñón, podemos ver que van a aparecer ciertas burbujitas de alguna otra manera que van a ir explotando o van a ir afectando el buen movimiento del dedo, y esto a las personas duele o tiende a molestar, y esto nos indica a nosotros de que justo en ese órgano se ve afectada la estructura que o sea, se ve mayor cantidad de afección y mayor cantidad de problemas en ese punto, sí. Así que el análisis visual y palpable va a ser el punto fuerte para nosotros poder dar pie al tratamiento que vamos a dejar establecido con nuestro paciente. Los signos importantes y la escala de valoración que vamos a tener en las tres reflexologías van a ser obviamente las tres distintas, porque las tres nacen de escuelas distintas, pero nosotros podemos unirlas y tener un análisis en general de cómo va a estar el cuerpo. Si nosotros en el iris, un ejemplo, vemos de que el hígado, de que el intestino, de que los riñones están debilitados, nosotros podemos correlacionarlos en el pabellón auricular, y en este caso sería con el análisis de la escala de dolor EVA. Y en este análisis de la escala de dolor EVA entenderíamos de que si nosotros apretamos con un puntero en diferentes partes de la oreja y a la persona le duele, tenemos que preguntarle, este dolor del 1 al 10, ¿qué tanto es? Y esto nos va a indicar qué tan desequilibrado está el punto. Un ejemplo, si nosotros tenemos 7 puntos y de esos 7 puntos hay 4 que están arriba de 7, vamos a ver que la persona puede estar en una propensión de algún estado inflamatorio o algún estado que está deteriorando estas estructuras, para tener ojo en lo que nosotros vamos a tener que trabajar. Pero en sí casi siempre tendríamos que hacer un análisis sí o sí de los emuntorios y los órganos eliminatorios del cuerpo, ya que vamos a entender que cuando se afecta uno de estos termina afectándose todo consecutivamente directo.
En el caso de la iridología, vamos a ver que las manchas, que las lagunas, que los rayos solares, que las tensiones nerviosas se van a expresar claramente en el iris, y eso nos va a dar una visión clara, precisa, que nosotros la vamos a correlacionar en la auriculoterapia y en el masaje de las reflexologías, ya que en el caso de la reflexología podal es mucho más difícil hacer esta valoración y esta escala, ya que la percepción que va a tener la persona va a ser un poco más distinta, pero igual nosotros podemos tomar en cuenta cómo va a ser las reacciones que va a tener el cuerpo de esta persona frente al masaje, qué es lo que nos va a referir la persona cuando salga ya del masaje, para que ella nos diga: mira, dolió acá, molestó acá, afectó acá. Y ahí nosotros haríamos un mapa más global de cómo estarían estas 3 reflexologías y cada órgano en lo que nosotros vamos a estar observando en nuestros pacientes. Obviamente nosotros como naturópatas nos manejamos bajo ciertos principios, y uno de los principios más importantes y una de las formas más importantes que tenemos que ver de nuestra paciente es la Vix Medicatrix y los emontorios, ya que al hacer un masaje en reflexología, al estimular el pabellón auricular, nosotros estamos despertando esta energía vital de nuestro paciente para que la propia energía vital se equilibre y tienda a la sanación, tienda a eliminar ese factor que puede estar afectando o puede estar enfermando. La auriculoterapia, como ya lo sabemos por los estudios que hizo Dr. Paul Noyer, tiene una red eléctrica que funciona en las diferentes zonas. Por ende, cuando nosotros estimulamos un punto, despierta esta red eléctrica, y esta red eléctrica despertaría consigo mismo la Vix Medicatrix para tender al equilibrar la energía vital y equilibrar a tender a la forma de mayor eliminación que vamos a tener de las toxinas, porque obviamente la Vix Medicatrix, si nosotros estamos intoxicados, nos va a fomentar la depuración. Y en el caso obviamente de los emontorios, son los órganos que más vamos a tener en cuenta cuando analicemos el iris, cuando veamos la oreja, el pie y todo lo que obviamente va a estar más afectado de nuestros pacientes. Así que como naturópatas son los 2 puntos fuertes que tenemos que tener en cuenta, que es los emontorios, que son órganos que obviamente van a estar alterando el cuerpo completo si uno se ve afectado, y la Vix Medicatrix es esta energía que ya nos va a atender a la sanación, a la limpieza, a la depuración en sí. Como enfoque naturopático, como es mencionado, nosotros tenemos que siempre velar por entregar el mejor tratamiento y dejar a nuestros pacientes con indicaciones clave para su patología, entendiendo de que no todas las patologías que nosotros vemos se trabajan de la misma forma, o si es la misma patología, la persona es completamente distinta. Así que cada persona tiene que tener un tratamiento único y específico para las diferentes patologías que pueden estar teniendo. Obviamente vamos a usar ciertos suplementos, cierta homeopatía, ciertas afecciones que nos van a trabajar para todas las diabetes o todas las hipertensiones, pero en sí el tratamiento siempre tiene que ser especializado en la persona, que es un ser único y específico. Y con esto mismo nosotros podemos indicarle a nuestro paciente de que haga algún masaje auricular para estimular ciertas zonas, que haga un masaje en el pie para ella también estimular en sí, y obviamente que cuando ella vuelva a la terapia con nosotros obviamente podemos enfocarnos en un masaje de reflexología podal, podemos enfocarnos en un análisis más profundo del iris y ya de la auriculoterapia y del pabellón auricular. Así que, como enfoque naturopático nuevamente, nosotros tenemos que preocuparnos completamente de eliminar la cantidad de toxemia que puede existir en el cuerpo de nuestro paciente, ya que si no la eliminamos, nosotros vamos a entender de que a la siguiente sesión la persona va a volver a estar tóxica, ya que no tienen el cambio de hábito constante de la depuración y la eliminación, que es el hábito que nosotros como naturópata tenemos que crearle obviamente al paciente y explicarle con bases visuales, que va a ser la iridología, la auriculoterapia, para que ellos entiendan que su propio cuerpo está expresando y está quejándose a través de esta imagen. Lo que yo hago principalmente, un ejemplo: si saco una imagen del iris, se la muestro al paciente y ambos dos analizamos al mismo tiempo lo que puede estar pasando en su iris. Y en el caso de la oreja, se saca una foto y con el celular se la muestro a la persona al mismo tiempo que estamos trabajando. Por ende, la persona al mismo momento que nosotros estamos trabajando ya va a ir viendo dónde le duele, dónde molesta y todas las afecciones que va a poder estar teniendo y todo lo que se expresa a través del pabellón auricular.
Entonces, como reflexión y ya llegando al final, la triada reflexológica es una herramienta fundamental para los profesionales de la salud, que debería tomarse en cuenta para poder llegar al análisis más práctico y eficaz para la prevención de las patologías más comunes de nuestra sociedad, entendiendo de que estas patologías nacen por la toxemia y nacen por la afección en general que van a tener los órganos de nuestros pacientes. Así que dejamos invitados a que todos ustedes como profesionales de la salud instruyanse cada vez más en las reflexologías, úsenla, la triada reflexológica cada vez más y más profundo para poder llegar a un tratamiento eficaz y un tratamiento específico para cada uno de nuestros pacientes. Así que me despido, muchas gracias por llegar a este punto de la presentación, les dejo mi correo y les dejo mi página de Instagram por si existe alguna duda, alguna controversia o algo que ustedes tengan que opinar sobre esta gran área de la naturopatía que son las reflexologías. Así que muchas gracias, Hare Krishna, Haribol, que tengan un muy buen día en el lugar donde estén y en el momento que estén viendo esta grabación. Muchas gracias. Fuerte aplauso, doctor Juan Ramón Menares.